Saludos, hoy vamos a trabajar con acrílicos sobre papel Canson Mix Media y voy a comenzar mezclando amarillo con blanco. Voy a estar aplicando este tono desde el centro hacia arriba sin llegar completamente a la parte superior y desde el centro hacia abajo igualmente sin llegar completamente a la parte inferior. El pincel va a estar bastante cargado con pintura e hidratado. Para hidratar simplemente agregué un poquito de agua al mismo, unas gotas. Voy hasta a necesitar que la pintura se mantenga húmeda para cuando haga el siguiente paso se integren. Lavo el pincel y ahora mezclo rojo. A este rojo agregué un poquito de azul. El azul que estoy utilizando es azul phthalo. Usted va a utilizar el azul de su preferencia. Agregué algo de blanco y con este tono voy a comenzar a trabajar prontamente en el cielo. Lo voy a hacer desde la parte superior, desde el borde, y lo voy a llevar un poquito sobre ese amarillo. Lavo el pincel y ahora toco nuevamente ese amarillo con blanco y lo voy a estar integrando desde donde se unieron ambos tonos un poquito hacia abajo. Lo que estoy buscando es una apariencia de degradado. Si estás trabajando sobre un lienzo no vas a tener problema en hacer un degradado más sencillo, más fácil, porque el acrílico sobre el papel pues tiene su tiempo de secado, no es que seque inmediatamente, pero el papel es más absorbente, así que debemos trabajar con más cantidad de pintura, con el pincel hidratado y con un poquito más de rapidez. Voy a repetir el proceso en la parte inferior. Agregué la mezcla de rojo con blanco y el poquito de azul desde el borde inferior hasta llegar un poquito sobre ese amarillo. Lavo el pincel y ahora con amarillo y blanco voy a estar trabajando la zona donde ambos tonos se encuentran. Voy a estar integrando esta mezcla de amarillo con blanco y la voy a trabajar en pinceladas horizontales hasta conseguir esa apariencia de degradado. El proceso se repite si es necesario. Una vez conseguido el resultado, vamos a continuar y el siguiente paso es mezclar azul con rojo para obtener un violeta. Voy a estar sugiriendo unas nubes. Primeramente iba a hacer unas nubes esponjosas, luego cambié de opinión y simplemente voy a hacer unas manchas para sugerir esas nubes. Usted va a trabajar las nubes como más le guste. Una vez terminado con esas nubes, en esa misma mezcla que queda de violeta, utilicé un poquito más o agregué un poquito más de azul, algo de rojo, negro y blanco. Estoy buscando un tono oscuro, agrisado, pero que vaya un poquito tal vez hacia el azul para dar la base de lo que serán unas montañas. Estoy utilizando nuevamente el pincel bastante cargado porque necesito que se mantenga húmedo lo más posible para ir trabajando los efectos que necesito o que quiero. Lavé el pincel y ahora con la mezcla de amarillo con blanco voy a estar integrando un poco el tono en la base de la montaña. Lo que quiero es ir suavizando un poco esa área, o sea, quitándole un poco de esa oscuridad para dar la sensación nuevamente de degradado. Si estás trabajando sobre un canvas, pues el degradado te va a salir muy bien. Solamente con un pincel limpio vas a extender un poco la pintura.
Estoy utilizando un pincel de abanico en este caso. Voy a mezclar blanco con un poquito de amarillo. El blanco va a predominar en esta mezcla y con este tono voy a comenzar a pintar lo que sería la nieve acumulada en las montañas, y estoy utilizando este tono para el lado de las montañas que está recibiendo un poco más de luz. Puede utilizar espátula si desea, no es obligatorio utilizar un pincel de abanico. Estoy utilizando este pincel específicamente porque quiero un pincel que tenga las celdas bastante en buen estado y que sea duro. Así que si tienes un pincel plano de celdas duras también lo puedes utilizar. Sigo agregando este tono y voy definiendo las formas que va a tener estas montañas. Lavo el pincel nuevamente, agrego un poquito más de blanco a la mezcla y algo de azul. Te recuerdo que estoy utilizando el azul Phthalo, pero tú vas a utilizar el de tu preferencia. También agregué un mínimo de rojo y con este tono voy a trabajar la parte de las montañas que recibe menos luz. Con el pincel limpio pero un poco húmedo voy a comenzar a extender un poco los tonos en la base de la montaña. Quiero que se vea un degradado, quiero que se vea un difuminado lo más suave posible, que se noten un poco las texturas pero que verdaderamente estén bastante difuminadas. De manera opcional, en algunas zonas se puede agregar del mismo tono que se aplicó en un principio como base en las montañas. Repito, esto es de manera opcional. Ahora estoy utilizando un poquito de blanco puro y también de manera opcional se va a agregar un poco de este tono o de este color en las zonas donde se recibe un poquito más de luz, sin cubrir completamente el primer tono que se puso en esas áreas. Repito, de manera opcional voy a estar agregando blanco puro. Estoy agregando nuevamente del tono que se utilizó en la base.
Estoy mezclando un tono de verde que va hacia el azul y utilicé para esto verde vejiga o sap green, un poco del azul talo, algo de negro y blanco. Si no tienes verde vejiga o sap green, utiliza el verde que tengas a la mano. Si no tienes ningún verde, simplemente mezcla el azul que tengas a la mano con un poco de amarillo y a partir de ahí vas a ir buscando que tu verde vaya hacia el azul. Continúo trabajando con el pincel de abanico para ir sugiriendo vegetación al pie de la montaña. En los mismos residuos de mezcla agregué más verde, más azul y más negro. Quiero oscurecer un poco la mezcla para continuar trabajando la zona de vegetación. Ahora la vegetación que está un poquito más cercana. Agregué un poquito más de negro para oscurecer aún más y voy a la siguiente línea de vegetación. Esta vez la voy a estar pintando un poquito de abajo hacia arriba para no pasarme. Y voy a aprovechar esta mezcla para hacer o sugerir los reflejos. Voy a continuar trabajando desde donde terminó la vegetación hacia abajo en vertical. Agregué un poquito más de verde. Repaso un poco esa zona de reflejos, limpio el pincel y voy a cruzar la pincelada en horizontal. Aquí tuve, como decía nuestro amigo Bob Ross, un happy accident. La pintura estaba húmeda, el pincel es bastante duro. Cuando crucé la pincelada en horizontal, levantó parte de esa pintura que recién apliqué y se está viendo el fondo amarillo. A mí me pareció fabuloso como se veía y lo voy a utilizar. Es posible que retoque un poco algunas zonas porque despintó demasiado, pero voy a conservar bastante ese efecto. Si te gusta, si te pasa algo similar y te gusta, déjalo, aprovéchalo. Si no, pues entonces corrígelo. En estos momentos estoy sugiriendo otra zona de vegetación más cercana. Estoy utilizando el tono oscuro, la misma mezcla que utilicé en la vegetación más oscura. Agregué un poquito más de negro. Si quieres agregar un poquito más de verde lo puedes hacer. Y con el mismo pincel de abanico comienzo a golpetear para sugerir esta vegetación. Voy golpeando y voy moviendo o girando el pincel de lado a lado para darle distintas direcciones a la vegetación y se vea más natural. Voy a repetir el proceso en el otro lado, con la diferencia de que aquí voy a sugerir varios pinos, pero igualmente si les quiero dar movimiento en diferentes direcciones a la vegetación, simplemente voy a girar un poco el pincel mientras voy golpeteando. Utilizo la misma base oscura. Agrego, como me queda poca mezcla, agregué un poquito más de verde y negro y continúo trabajando. Usted va a hacer la cantidad de pinos que desee. Si simplemente no quiere pintar pino porque no le gusta, porque no le sale, por el motivo que sea, usted cambia el tipo de vegetación. Lo que tiene que ir cambiando es la forma en según va moviendo el pincel para lograr esa vegetación distinta. Aquí mezclé un poquito de blanco, un mínimo de amarillo y un mínimo de verde para hacer la línea del agua en la vegetación que está en la parte de atrás. Me estoy ayudando con un pincel redondo, pero puede utilizar uno plano, un angular, una espátula e inclusive el mismo pincel de abanico. Continúo trabajando con la mezcla. Voy a estar mezclando verde, en este caso sap green, con algo de amarillo y voy a comenzar a dar volumen a la vegetación. Como puedes ver, estoy moviendo el pincel un poco de lado a lado y de esta manera va surgiendo la vegetación. Estoy utilizando más o menos la mitad del pincel.
o sea, no estoy utilizando el pincel completo porque me hace un arco muy marcado que en estos momentos no quiero. Se me pasó un poquito la mano en una zona que yo quería un poquito más oscura, agregué demasiado verde claro. Lo que hago es que con la base que utilicé y el tono verde aún húmedo, comienzo a aplicar de ese tono oscuro sobre ese tono oscuro de la base sobre el verde que recién apliqué, y lo que hago es que como están húmedos se van a mezclar y voy a tener un verde un poquito más oscuro pero no demasiado. Para sugerir nuevamente los reflejos doy las pinceladas en vertical. Aquí voy a hacer la línea del agua. Sigo utilizando el pincel redondo para esto y la misma mezcla que utilicé para la línea del agua que pinté anteriormente, pues es la que estoy utilizando ahora mismo. Te recuerdo que tiene blanco, un mínimo de verde y un mínimo de amarillo. Aquí voy a mezclar rojo, verde, negro y un poco de amarillo adicional. A esto voy a agregar blanco. Estoy buscando un tono amarronado y con este tono amarronado y con la ayuda de la espátula voy a estar sugiriendo troncos en los pinos. Usted, dependiendo, ¿verdad?, de cuán claro quiera ese tono amarronado, es la cantidad de blanco que va a estar agregando. Voy a sugerir estos troncos. Hay 3 pinos que se ven que están ahí, pero yo voy a agregar más tronco y de esta manera vamos a sugerir mayor cantidad de pinos de las que realmente hay. O sea, vamos a tener más vegetación sin tener que trabajar tanto en ella. Nuevamente con el pincel de abanico me voy a ayudar para trabajar el volumen y estoy ahora utilizando el verde vejiga o sap green. Voy a estar dando golpeteos para ir sugiriendo esa vegetación sin cubrir completamente el tono oscuro que se dio como base, ni tampoco cubrir completamente esos troncos que están sugeridos. Voy a dar golpeteos, voy a mover el pincel de lado a lado para ir dando esa sensación de pinos. Estos son simplemente manchas. Esto es algo bastante sencillo para hacer. Lo que tiene que hacer es simplemente trabajar con mucha calma y todo sale bastante fácil. Agregué amarillo sin lavar el pincel y continúo trabajando ese volumen. Voy a resaltar algunas zonas. Sigo trabajando con golpeteo. Me inclino más a usar las esquinas del pincel en las partes que son más pequeñas. Ya en las partes que la vegetación es un poquito más amplia, puedo utilizar la mitad o el pincel completo dependiendo de la forma que usted quiera darle a esa vegetación. Sigo trabajando con amarillo. Veo que es demasiado amarillo, así que agregué un poquito de verde adicional y trabajo la vegetación que está más cercana. Voy dando golpes o cantacitos, voy girando el pincel de lado a lado y de esta manera voy dándole distinta dirección a la vegetación. Aquí agregué un poco de rojo a la mezcla, algo más de verde y continúo trabajando. Estoy obteniendo o si no, más bien obtuve un tono de verde como agrisado, como un oliva agrisado, y lo voy a estar aplicando. Yo siento que perdí bastante de la base, cubrí demasiado la base, así que retomo nuevamente ese color de un inicio que se utilizó para la base, que era un verde oscuro, y lo voy a ir tocando en algunas zonas para darle esa sensación de oscuridad o sombras profundas en distintas áreas. La parte de abajo agregué un poquito más de verde y lo trabajé. Ahora agrego algo de amarillo. De esta manera trabajamos toda la vegetación y retocamos lo que sea necesario cuando terminemos. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.